Señor Dios y Padre, te damos las gracias en esta tarde por el privilegio que tenemos de poder acudir estos días a abrir tu palabra, a meditar en ella, a escuchar tu voz, Señor, a través de estas conferencias, a través de tus siervos. Señor, toca tú nuestros corazones, redargúyenos de pecado, como has estado haciendo en estos días. Y también, Señor, ayúdanos a ver a Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el que venciendo la muerte y el pecado, resucitó al tercer día para darnos vida y vida en abundancia. Señor, que esto sea una realidad en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Y Señor, que tú nos ayudes también a llevar ese evangelio, esa pasión que tenemos por el evangelio a muchos otros, amigos, vecinos, familiares. Señor, obra tú en sus corazones. Tú nos has dado la responsabilidad de predicar la palabra. Pero Señor, te pedimos que tú también obres en sus corazones. Que tú, Señor, obres en medio también de la sociedad. Una sociedad que vemos, Señor, que no tiene ningún pensamiento de ti. Una sociedad donde el entretenimiento, el ocio, parece eclipsar cualquier cosa que tenga que ver con Dios. Incluso hasta dentro de muchas iglesias. Y te pedimos, Padre, que tú obres también en nuestra sociedad. Para que todo lo que hagamos, Señor, sea para tu gloria y honra aquí en esta tarde y también cuando volvamos a nuestros hogares. Bendice, Señor, estas preguntas y respuestas, este tiempo, para que sea de edificación a todos los que estamos aquí. Te lo pedimos todo para tu gloria y honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No os voy a presentar porque creo que ya lo han hecho mis compañeros. Simplemente vamos a entrar a hacer este tiempo de preguntas y respuestas. Tengo una primera pregunta aquí. Lo voy a dejar abierto, ¿vale? No voy a empezar a acusar a nadie, ni voy a empezar a decir, oh, tienes que responder tú. Voy a dejar que vosotros mismos lo gestionéis, pero os aviso, si no os gestionáis rápido, yo voy a decir quién tiene que responder. La primera pregunta que tenemos, y podéis responder cualquiera, ¿cómo podría un Dios soberano permitirse ser eclipsado en su iglesia? ¿Cómo puede o cómo podría un Dios soberano permitirse ser eclipsado en su iglesia? Bueno, quizás como yo comencé con el tema del eclipse de Dios, quizás voy adelante respondiendo. Para comenzar, tenemos que entender que estamos hablando metafóricamente cuando hablamos de que Dios ha sido eclipsado, porque Dios es en todas partes, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios es omnipotente. Es una manera de poder nosotros entender mejor qué ha pasado, donde la imagen de Dios, de un Dios alto, grande, sublime, soberano, en control de todas las cosas, que en un momento caló en la mente de mucha gente de Occidente, esa imagen ha sido disminuida. Dios no ha sido disminuido, pero la imagen que el hombre tiene, la percepción que el hombre tiene de ese Dios, ha disminuido significativamente. Y explicamos cómo ocurrió. El hombre alejó a Dios de su mundo, lo alejó de su mente, lo alejó de su sociedad. Y ahora ese hombre, cuando habla de ese Dios, incluyendo ese Dios que él piensa que es el Dios de la Biblia, no lo concibe soberano, no lo concibe en control de todas las cosas, no concibe a ese Dios como controlando los eventos del universo y de las naciones y de nuestras propias vidas. Bueno, eso es un Dios pequeño entonces. No es el Dios que conocemos, no es el Dios revelado en la Biblia, pero eso es un Dios pequeño. Y en ese sentido, el hombre ha eclipsado a Dios. Por otro lado, el hombre tiene años engrandeciendo su imagen propia, en términos de cómo él se concibe hoy en día como ser humano. Y es un ser humano autónomo, independiente, autosuficiente, que no necesita de ese Dios. Y por tanto ese Dios, pues, a él le tiene sin cuidado. Esas dos ideas se combinan para producir una imagen de un Dios pequeño, que es lo que llamamos el eclipse de Dios. En otras palabras, la gente no está viendo a Dios, por eso le llamamos eclipsado. La gente, si viera a Dios como verdaderamente Él es, pues obviamente tendría otra respuesta ante ese ser, pero no lo está viendo. Nadie lo ha visto con sus ojos, pero no lo ha visto en su mente. No puede ni siquiera conceptualizarlo en su mente. Y en ese sentido, bueno, pues es un eclipse de ese Dios. No podemos hablar de que la gloria de Dios reina sobre el corazón y la mente de los hombres y de nuestras sociedades. Su poder reina, su gobierno reina, pero
nadie está viendo esa gloria porque Él mismo ha decidido, por otro lado, separarse del hombre y alejarse del hombre. Entonces es una imagen metafórica, como hay cientos de imágenes metafóricas en la Biblia para referirse a ese Dios. Entonces esa es la idea básicamente cuando hablamos del eclipse de Dios. O de qué manera yo eclipso a Dios cuando yo me paro en un púlpito y no revelo su carácter, no predico su carácter, no doy a ver su carácter a partir de la Biblia que yo mismo estoy predicando. Entonces estoy haciendo desaparecer a Dios, estoy poniendo un velo sobre la revelación de su carácter que está en su Biblia y que yo estoy predicando. Entonces el predicador puede, de alguna manera, eclipsar esa imagen de Dios de esa otra forma. Pero el sol no pierde, cuando el sol es eclipsado, no pierde tamaño, no pierde gloria, no pierde luz, no pierde energía, y sin embargo, y está en el mismo lugar. Sin embargo, hay algo más pequeño que el sol que lo ha tapado. En el caso de Dios, todavía esa ilustración que acabo de hacer se queda corta, porque Dios es más grande que el sol, es infinito, como entiendo que ya Nicolás hablaba esta mañana, y en su infinitud es muy difícil para nosotros comprender estas cosas. Pero metafóricamente nos ayuda a pensar en ilustraciones que nos permitan contar a otro, decir a otro qué es lo que entendemos que está pasando o ocurriendo en nuestros días. Puede haber también un elemento activo de Dios entregando al hombre en juicio a un concepto erróneo de Dios. Y yo pienso en lo que dice en Romanos 1, ¿no? De que cuando los hombres no dan gracias a Dios por las bendiciones que han recibido y persisten en esta falta de gratitud, que en juicio Dios les entrega a sus propios caminos y tienen una mente entenebrecida. Y por eso no ven a Dios, crean su propio Dios. Sí, también hay un aspecto de vivir en un mundo caído, ¿no? O sea, hay una realidad de que nunca llegaremos a... De este lado de la eternidad nunca llegaremos a percibir lo que sí percibiremos del otro lado de la eternidad. En cierta forma es como la niñez. O sea, uno es niño y yo observo a mi esposa y el nivel de paciencia y de gracia que ella tiene para con mis hijos, y observo cómo uno podría decir, ¿no? Un observador objetivo podría decir, ¿cómo puede ser que esta mujer tenga tanta paciencia, tanto amor y tanta gracia para niños tan desobedientes? ¿Cómo puede permitir semejante cosa por tanto tiempo? Y luego los niños crecen y tienen una comprensión diferente, tienen una luz distinta, y llegan a observar y a mirar para atrás, y todo el efecto dominó que eso produce de mirar hacia el pasado y poder decir, ahora yo conozco un aspecto del carácter de mi madre que desconocía, aunque lo he experimentado durante años. Y creo que hay un aspecto de Dios dejando a su creación y dejando a su creación no percibirle, siendo perjudicado en el proceso, no recibiendo lo que Él es digno de recibir, que eventualmente va a ser parte de lo que va a suceder en Apocalipsis. O sea, voy a mirar para atrás en mi vida, voy a tener un nivel de comprensión del carácter de Dios y voy a tirar mi corona diciendo, tú eres el único digno. No hace más que agrandar el corazón de Dios cuando Dios tiene esta clase de no intromisión que parece manifestar durante tanto tiempo. La siguiente pregunta que tengo aquí es, ¿qué podemos hacer para que el mundo perciba la presencia de Dios? Bueno, yo no quiero ir siempre de primero, pero la próxima no lo voy a hacer. Pero literalmente la palabra de Dios nos dice que el hombre que no conoce a Dios es ciego. Él no tiene la capacidad de ver a Dios. Y la única persona que puede eliminar su ceguera es Dios mismo. Requiere de un milagro de parte de Dios para poder levantar las escamas, como Pablo hablaba, ¿verdad? Pablo tenía escamas que no le permitían ver, conociendo la ley y la reflexión del carácter de Dios. Y aquí tú tienes un hombre que conoce la ley, que tienes una explicación en la ley de lo que es el carácter de Dios,
y no veía a Dios, no podía conocer a Dios, no podía conocer su gracia, su misericordia. Y peor aún, creía que en cuanto a la ley era impecable, intachable. Pensaba que la cumplía al pie de la letra. Eso es parte de la ceguera de ese hombre. Las cosas del Espíritu solamente se pueden comprender por medio del Espíritu. Y nosotros sabemos cómo eso ocurre. El día que el Espíritu de Dios viene a morar en mí, yo soy regenerado, yo nazco de nuevo. El Espíritu de Dios que mora en mí ahora me da ojos para ver lo que antes no veía. Y de repente entonces mi ceguera espiritual ha sido eliminada. Pero como bien decía Nicolás, es parcialmente eliminada, porque todavía mi mejor estado de este lado de la eternidad, yo no puedo concebir. Bueno, 1 Corintios 13, ahora conocemos en parte, y ahora solamente podemos ver en parte, pero entonces conoceremos completamente. Yo creo que ese es un día donde nuestros ojos se abrirán, nuestras bocas se abrirán, nuestras rodillas se doblarán, cuando nosotros veamos lo que la misma palabra describe. Ojos humanos no han visto ni oídos han oído. Es como, wow, de esto era que se trataba. Porque lo podemos leer, nos los pueden describir, no lo podemos imaginar. Nunca hemos estado ahí, no son cosas que nosotros como seres humanos pudiéramos arquitectónicamente diseñar. No hay manera que la mente finita del hombre pueda imaginarse la infinitud de creación de ese Dios, de variedad de creación de ese Dios, variedad de todo, de forma, de tamaño, de colores. Entonces, yo creo que esa ceguera que tenemos ahora es removida para poder, en el momento del nuevo nacimiento, pero todavía a nosotros nos queda una ceguera parcial y por eso conocemos en parte. Y tenemos un entendimiento parcial, solamente podemos entender en parte también. Gracias a Dios que es paciente, porque todavía nosotros debiéramos reaccionar, el mejor de nosotros debiera reaccionar con mucho más devoción y mucho más reverencia y mucho más sentido de asombro a lo que Dios es, pero no sabemos ni cómo hacerlo, porque no lo vemos. Yo diría, no podemos hacer nada y podemos hacer un montón de cosas a la vez. Me voy a explicar. Yo no puedo hacer nada para generar... No puedo ponerle un revólver a mi corazón y decirle a mi corazón, encuentra deleite en Dios. Maravíllate en su gloria. Disfruta de todas las virtudes de Dios. Yo no puedo hacer eso. No puedo cambiar aquello en lo que mi corazón encuentra deleite. Entonces, en ese sentido, no puedo hacer nada para que el eclipse sea removido y yo pueda ver la luz que está detrás de algo que hoy por hoy está entenebrecido. Mi definición del amor es, el amor es una respuesta. La respuesta es la reacción del corazón cuando encuentro un tesoro. No puedo generar eso. Entonces, en ese sentido no puedo hacer nada. Y en cierta forma puedo hacerlo todo, o un montón de cosas. Yo no puedo cambiar mi corazón, pero sí puedo exponer mi corazón a aquello que puede cambiarlo, o a aquel a quien puede cambiarlo. Es decir, a mí me gusta usar este ejemplo, es como si Dios me pide que yo en Argentina decimos que me queme, aquí se dice que me broncee, ¿no? Pues yo no puedo broncear, yo no puedo cambiar mi piel. Yo no puedo hacer que mi piel se ponga más oscura. Y sin embargo, Dios me ha dado ese mandato. Ámame con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. No es algo que puedo hacer. Pero si bien yo no puedo cambiar mi corazón, no puedo cambiar mi piel, hay algo que yo sí puedo hacer. Yo puedo ir afuera y exponerme al sol para ser quemado, para ser bronceado. Lo que a mí me transforma no es el hecho de que yo salga afuera y me exponga. Pero si yo no me expongo, no voy a cambiar. No va a cambiar mi piel y va a seguir todo igual. Lo que me cambia es el sol, pero Dios me ha dado la responsabilidad a mí de utilizar los medios de gracia que Él ha puesto para que la transformación se produzca. Entonces Dios me hace responsable a mí, me da un mandato que no puedo cumplir y me hace responsable por cumplirlo a la vez. Él me dice, cambia tu piel, cambia tu corazón, no puedes hacerlo. Pero te doy un medio para que tú puedas hacer, muchos medios para que puedas hacerlo. ¿Cuáles son esos medios? Los medios de gracia. Exponerte al sol. ¿Cómo me expongo al sol? Pues los medios que Dios ha puesto, la lectura de la Biblia, la oración, el retiro, la soledad.
el ayuno, la confesión. Yo estoy convencido, y no hay una sola conferencia donde no diga esto, porque para mí es como si se abriera el mar rojo. Para mí la gente no puede ver a Dios porque no está dispuesta a ser vulnerable, porque no está dispuesta a cumplir el mandato que nos ha dado Él de llevar las cargas los unos de los otros. Y yo no puedo llevar una carga de ti que no conozco, y tú no puedes llevar una carga de mí que tú desconoces. Y nosotros en nuestro equipo pastoral, una de las cosas que hacemos todos los santos miércoles es, nos juntamos y lo primero que hacemos es compartir nuestras luchas. Y con nombre y apellido decimos, estoy luchando con esto. Y viene David y me dice, yo estoy luchando con esto. Y viene Jorge y yo estoy luchando. Y yo les digo, yo estoy luchando. Y oramos el uno por el otro y llevamos las cargas los unos a los otros. Y eso es como si el mar rojo se abriera en dos, porque Dios habita con el humilde. Dios habita con el que sabe que está enfermo. Y Dios se manifiesta a la persona que se siente necesitada. Y la única forma de sentirse necesitada es percibir mi oscuridad y estar dispuesto a mirar mi propio abismo con el Evangelio. Donde yo miro el abismo, pero no lo miro con condenación, lo miro con seguridad porque soy amado. Y porque soy amado yo puedo venir y decirte a ti, estoy luchando con esto, ora por mí. Entonces creo que utilizar todo, no uno, no dos, porque aquí estamos acostumbrados a usar la Biblia y la oración. Hay más de 25 o 26 disciplinas espirituales que Dios ha puesto en las Escrituras, de las cuales nosotros no nos valemos, y por eso parte de la razón por la cual no podemos contemplar a Dios es porque no nos exponemos al sol. Entonces, no puedo hacerlo, pero sí soy responsable. Yo pienso estoy de acuerdo con mis hermanos, ¿no? De que no podemos abrir los ojos de otra persona. Esta es obra de Dios. Dios tiene que abrir los ojos del corazón para que las personas vean su gloria. Y sin embargo, Dios nos usa como instrumentos, no en sus manos, para llevar a otros al conocimiento del Señor. Y yo creo que lo que va a impactar mucha gente, y esto yo he aprendido en varias ocasiones, no es simplemente nuestras palabras, ¿no? Es cómo respondemos a situaciones en la vida. Cuando las personas pueden ver en nosotros que nuestra reacción a diversas situaciones no surge de la carne, sino del Espíritu. Y pueden ver que hay una presencia en nosotros diferente a lo que ven en la gente del mundo. Entonces Dios puede usar esto. Yo pienso Jesús mismo en la cruz, ¿no? Cuando su forma de orar por sus angustiadores, por los que estaban clavándole allí, impactó a la gente a su alrededor, incluso al centurión. Aparentemente, el centurión que confesó esto verdaderamente era el Hijo de Dios. O sea, vieron algo en Jesús, en su forma de responder a sus enemigos, que no era natural, era sobrenatural. Y yo creo que debemos pedir a Dios que nos use de esta manera, ¿no? que magnifica su poder en nuestra debilidad y que mostremos amor a nuestros enemigos. Y así podemos dar testimonio del Evangelio. Muchas gracias. Hasta ahora habéis estado respondiendo los tres la misma pregunta. Pero como veréis, tengo muchas preguntas, entonces os voy a pedir que respondáis de uno en uno. Okay. Es decir, una pregunta, una respuesta, y si pasamos a la siguiente pregunta, no es necesario que los tres contestéis. Tranquilos que hay preguntas para todos. ¿Necesitamos otra reforma hoy? ¿Necesitamos otra reforma en la época en la que vivimos? Sí. Esperaba algo un poco más. Sí. Me estáis haciendo caso, eso es bueno, pero un poco más elaborado. No, es broma. Yo creo que necesitamos una reforma que A.W. Tozer diría, no es tanto... La primera reforma fue una reforma que se enfocó en las Escrituras para mí. Y en nuestro contexto, eso ya es un valor. Yo creo que necesitamos una reforma que enfatice la presencia de Cristo. Me encantan las 9 marcas, pero para mí a las 9 marcas le falta la 10ª. Porque si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, la predicación es positiva, la teología central, el evangelio, todo esto, genial, estupendo. Pero
si no hay un énfasis en una realidad de la presencia de Cristo en la vida cotidiana, un poco lo que estás diciendo, lo que dijo ayer Miguel también, ¿no? Una presencia manifiesta de Dios que es real, genuina, en la predicación, en el discipulado, en las relaciones interpersonales, en mi matrimonio, en mi crianza de los niños, en el tener comunión y nos dejamos de la tontería y la superficialidad y hablamos de cosas realmente que llenen al corazón y que nos acerquen y nos permitan tener unión verdadera a nivel espiritual e íntimo. Podemos recitar 18 millones de versículos, podemos saber la Biblia de memoria, podemos tener un montón de cosas, pero para mí hay un aspecto y un énfasis que quizá realmente aliento a todo el mundo. Yo estoy disfrutando tanto, a mí me encanta tomar un autor y leer ese autor a morir, es decir, todos los libros que ha escrito este autor. Y ahora estoy disfrutando muchísimo a Tozer y todo lo que él ha escrito respecto a esta realidad del poder, de la presencia de Cristo, y especialmente en iglesias donde se enfatiza tanto la lectura de la palabra. Creo que hace falta esa clase de reforma, que se enfatice un Cristo vivo, real y presente en medio nuestro. Muy bien. Si queréis también podéis. Ya. Os podéis saltar algo. No, esto no es a rajatabla, ¿eh? Ok. Si alguien tiene algo que decir que si está ahí en la silla, que os veo un poco así, también podéis, ¿eh? Voy a ser breve, pero estoy de acuerdo con Nicolás. Por otro lado, la reforma la primera vez fue una reacción contra la Iglesia Católica. Hoy hay que reformar la Iglesia Evangélica. Eso es uno. Necesitamos una reforma del liderazgo de la Iglesia, cómo se concibe. Necesitamos una reforma de la adoración de Dios en nuestras iglesias. Necesitamos una reforma del concepto de iglesia, que es una comunidad de creyentes. Nicolás mencionaba algo que no se hace, y es que nos rendimos cuentas unos a otros, porque somos hermanos, todos interesados en que el otro camine mejor y el otro interesado en que yo camine mejor. Ese concepto de comunidad, donde la gente no solamente consume, sino que también aporta, contribuye. Y no estoy hablando ni siquiera monetariamente, aunque eso es parte de, y que es importante de acuerdo a la palabra, pero contribuye. Ayer alguien un joven me preguntó, ¿cómo yo puedo contribuir a mi iglesia? Y para mí fue una excelente pregunta. Y yo le dije, bueno, ve y habla con tus líderes y dile que tú estás disponible, que de qué manera tú puedes contribuir al desarrollo de esta iglesia donde Dios te ha puesto. Yo creo que necesitamos reformar esas áreas también. Muy bien. Y a raíz de esa misma pregunta y vuestra respuesta, ¿qué herramientas pensáis que podemos presentar ante la sociedad actual de la razón? Es decir, la sociedad está todo el tiempo con la razón. ¿Cómo podemos formar o preparar hombres de esta generación ante la verdad del eclipse de Dios? ¿Cómo podemos darles herramientas y formarles? ¿Qué herramientas presentar ante la sociedad? Una, diría yo. Para mí, si yo tuviera que decir en Europa, ¿cuál es el elemento apologético más atractivo para una sociedad que desconoce a Dios? Yo diría esto. Lo voy a decir en términos no religiosos. Felicidad genuina. Lo voy a decir en términos religiosos. Contentamiento. El mundo está buscando, nuestra sociedad está buscando felicidad constantemente en 1.000.000 de cosas y nunca encuentra la llenura del corazón en ninguna de esas cosas. Y si, un poco en la línea de lo que decías hoy, Martín, hace un ratito, si yo puedo vivir Filipenses 4 y tener contentamiento real, sincero, interno, sea cual sea mi circunstancia, producto de que tengo un vínculo real con Cristo que me permite que mi felicidad está en otro lado, y eso realmente se siente, se palpa, se toca. La gente puede ver y decir, pero ¿a este hombre qué le pasa? ¿A esta mujer qué le pasa? ¿Por qué reacciona así? ¿Por qué parece estar lleno? Parece genuino, parece que tiene algo distinto, real, especial y diferente. Y si eso eventualmente apunta a Cristo,
Todo el mundo está buscando eso, todo el mundo está buscando contentamiento. La diferencia es dónde lo está buscando cada persona. Y el único que realmente puede ofrecer contentamiento verdadero, ya sabemos quién es. Entonces, si yo estoy viviendo eso de una forma real y genuina, para mí es el mejor método apologético que existe, porque voy a brillar. Estoy entre dos. Tú tienes que decirnos cuándo tú quieres que abundemos en la respuesta o no, porque Según voy viendo vuestra reacción corporal, os voy a dar paso. Si no veo una reacción... Porque pues, yo creo que lo que Nicolás acaba de decir es vital, es parte del carácter que tiene que respaldar la respuesta que damos o lo que proclamamos. Pero la verdad, de alguna manera, también necesita ser articulada. Entonces, el ser humano tiene preguntas existenciales de dónde vengo, para dónde voy, para qué estoy aquí, qué es bueno, qué es malo. Y yo necesito brindar respuestas coherentes a esas preguntas existenciales del hombre. Donde ha hecho mucha falta, que es parte de lo que yo creo que Nicolás apuntaba, él lo tomó por el área del contentamiento, que yo creo que es importante. Pero es lo que Pedro decía, que lo hagamos con mansedumbre y reverencia. Esa mansedumbre del carácter, que va a ser parte de alguien que vive con contentamiento, es lo que no está. Uno lee las redes sociales de cristianos respondiéndole a otros o cristianos condenando a otros cristianos y tú dices, pero ¿dónde está el carácter de Cristo en esto? ¿Eso es lo que estamos mostrando al mundo? ¿Eso es lo que nosotros somos? ¿Eso es lo que la verdad ha hecho de mí? ¿Alguien descontento? ¿Alguien iracundo? ¿Alguien orgulloso? ¿Alguien que muerde al otro cuando no está de acuerdo conmigo? Entonces esa parte del carácter y el contentamiento yo creo que es vital porque el cristiano mismo se queja demasiado, sabiendo teológicamente que es Dios que te tiene donde tú estás, de alguna manera. Dios es soberano. Spurgeon decía, ¿verdad? Si hubiera un mejor camino de llevarte de donde tú estás a donde Dios quiere que esté, el amor divino te tendría en ese otro camino. Y en cuanto a preparar a gente joven para enfrentar la siguiente generación, ¿con qué herramientas les podemos equipar a ellos para que ellos también puedan proclamar el Evangelio? Una cosa yo creo que es muy importante es una enseñanza sobre la cosmovisión, porque es cierto que a partir de la época de la era de la razón, la Ilustración en Europa, todas las instituciones de las universidades, las academias, etcétera, poco a poco han ido bajo el dominio del racionalismo humano. Entonces eso ha llevado a una cultura, ha afectado toda la cultura, que vivimos en una cultura muy secularizada, con una cosmovisión basada en el cientificismo, de que la ciencia es la única fuente del conocimiento. Entonces la gente joven tiene que entender la historia, tiene que entender lo que ha pasado en la historia, cómo las universidades, las instituciones han sido influidas por esta filosofía humana racionalista y la diferencia de una cosmovisión cristiana que se basa en un Dios sobrenatural y que nuestra investigación del mundo en todas las áreas del conocimiento parten de una confianza en este Dios y su autorrevelación en la Biblia. Y es allí donde se puede empezar una reforma, porque si no tratamos el tema de la cosmovisión, no vamos a ver el contraste absoluto entre cómo piensa el mundo y cómo él piensa el cristiano. Y cómo nuestra forma de pensar tiene que ser transformada en todas las áreas, no simplemente en cuanto a un pequeño cuadro que llamo mi vida religiosa. Toda mi forma de pensar acerca de todo tiene que ser influida, informada por la Biblia, la revelación de Dios. Muy bien. ¿Cómo definiríamos la soberanía absoluta de Dios, viendo la realidad de un Dios eclipsado por la sociedad? ¿Cómo entenderíamos, cómo explicaríamos o definiríamos la soberanía absoluta de Dios en este sentido? Bueno, Dios en su trono
el autor de la historia, el mundo es su escenario, entonces ningún actor aparece en este escenario sin la aprobación, o sea, el permiso del autor. Nada sucede si no cumple algún propósito del autor. Entonces, su soberanía es su control de toda la historia, de todo lo que pasa en su mundo. Eso no le hace el autor del mal o del pecado. Y ahí hay un misterio, y yo no logro desenvolver este misterio, ¿no? ¿Cómo puede el mal entrar en un mundo creado por Dios? Pero el mal está aquí, Dios no es el autor del mal, pero Él sí tiene control absoluto sobre todo. Y hay tantos ejemplos en la Biblia, por ejemplo, los hermanos de José, cuando le vendieron a la esclavitud, lo hicieron por malicia, por su propio pecado, pero sus acciones sirvieron a avanzar los propósitos de Dios, porque José tenía que ir a Egipto, tenía que llegar a ser el salvador de una nación y de su propia familia. Entonces allí ves cómo Dios puede encauzar aún las obras malas de los hombres para cumplir su propósito en el mundo. ¿Qué relación podemos encontrar entre la ética cristiana y la práctica de la misión de la Iglesia en una sociedad que vive en el eclipse de Dios? ¿Qué relación podemos encontrar entre la ética cristiana y la práctica de la misión de la Iglesia? Yo no estoy seguro si entiendo la pregunta, pero hasta donde creo entenderla. La misión de iglesia, dependiendo de cómo lo veamos, ¿verdad? Por un lado, nosotros podemos decir que la misión de la iglesia es ser la luz del mundo, la sal de la tierra. Podemos decir que la misión de la iglesia es proclamar el evangelio. Podemos decir que la misión de la iglesia es proclamar ese evangelio hasta los confines de la tierra. Entonces, dependiendo de cómo el hermano o la hermana haya estado pensando al formular la pregunta, uno pudiera traer la ética cristiana al tapete de alguna manera. Pero en cuanto a ser sal de la tierra, luz del mundo, si comenzamos por ahí, para conectarlo con ética cristiana, es que el cristiano, mejor que cualquier otro, debiera vivir éticamente su vida, su mundo. Sus decisiones debieran conformarse a una ética cristiana. Sus conductas, su manera de pensar, de hablar, de relacionarse con otros, de hacer negocio, de comprar, de vender, su manera de trabajar. El cristiano debería ser el mejor trabajador, el más honesto, el más productivo hasta donde él pudiera dar de sí, porque hay limitaciones también. No necesariamente tengo que ser más productivo, pero sí doy todo lo que puedo dar de aquello que Dios me ha dado para que pueda aportar a la sociedad. Entonces, en ese sentido es donde yo veo la conexión. La ética cristiana es básicamente el carril. De hecho, eso es lo que la palabra ética viene del original ethos, y en el griego antiguo, el ethos tenía que ver con una gatera de caballo, donde el caballo estaba ahí entre dos cosas que no lo dejaban salir de su carril. Bueno, la ética cristiana es eso, son mis límites, por donde yo debo andar, por donde yo debo caminar. La ética cristiana es prescriptiva versus la moralidad que es descriptiva. Yo describo la moralidad de nuestros días, es una descripción de qué está pasando. La ética cristiana es prescriptiva, prescribe lo que cada uno debiera hacer en cada ámbito del vivir. Entonces, por eso decía que no estaba seguro de cómo la pregunta, a dónde apuntaba la pregunta, pero esa es la única conexión que puedo hacer conociendo lo que conozco de la pregunta. Yo creo que en la historia de las misiones ves que los grandes misioneros, los hombres que Dios ha usado, se han ocupado no solamente de predicar el evangelio, pero también se han ocupado de temas éticos y cosas que veían que eran mal en la sociedad donde vivían y hablaban en voz alta de estas cosas. Guillermo Carey, ¿no?, que fue a la India a predicar el evangelio, vio cosas pasando en la sociedad y no podía callarse. Viudas que eran quemadas vivas con sus maridos difuntos, ¿no?, que cuando enterraban a sus maridos en aquel entonces las mujeres eran obligadas a suicidarse.
Entonces él habló en contra de eso, incluso escribió una carta o cartas a los gobernantes diciendo, esto es una barbaridad, esto tiene que cambiar. Y hay muchos otros ejemplos, ¿no? Nuestras vidas tienen que ser vidas éticas, o sea, tenemos que vivir con una ética cristiana, manifestar esto, o toda la predicación en el mundo va a caer en saco roto, porque tiene que haber una concordancia entre nuestra manera de vivir y lo que predicamos. Me quedé pensando en la pregunta anterior, perdón. Pero pensando en la soberanía de Dios, ¿no? Normalmente uno piensa en la soberanía de Dios y piensa en la oración y cómo ambas se conectan. ¿Para qué orar si Dios es soberano y Dios va a hacer lo que quiere? Y a mí me ayudó mucho, hace un tiempo atrás estaba pensando, para mí la respuesta no puede ser mejor explicada que el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro Jesús dice, hágase tu voluntad aquí en la tierra como es hecha en el cielo. Es decir, lo que Jesús está diciendo es, tú tienes que orar. No, Jesús está diciendo esto, en el cielo siempre se hace la voluntad de Dios, en la tierra no. Lo que está diciendo, disculpen, pero es lo que dice. La oración es, tú tienes que interceder para que aquella cosa que siempre sucede en el cielo, es decir, la voluntad de Dios, también sucede en la tierra. Con lo cual Jesús me está diciendo, mi oración tiene una influencia. Tiene una influencia en la soberanía de Dios y Dios no pierde su soberanía al hacer esto. Y es bellísimo, a mí me ayudó mucho a pensar en esto, ¿no? Es decir, Dios hace algo sin perder su soberanía, me delega responsabilidad. Y me dice, es tu responsabilidad ser como una viuda que golpea y golpea y golpea y golpea y golpea y me molesta y me molesta y molesta porque yo soy mucho mejor que este juez y yo estoy mucho más dispuesto a actuar de lo que tú piensas y tu oración sí puede hacer una diferencia en este mundo y sin perder su soberanía, Dios dice, yo quiero que ores para que yo actúe en este mundo. Y sin perder el control, voy a limitar mi accionar a tu oración. Y eso no significa perder la soberanía. Yo estoy en mi casa, soy el padre de familia, conozco lo que están haciendo mis hijos. Yo puedo estar en total control de lo que está sucediendo y aún mis niños ahí jugando sin intervenir. Y cuando yo decido intervenir, o cuando no estoy interviniendo, no estoy actuando, estoy tan en control como cuando estoy interviniendo. Y lo que Jesús dice es extremadamente llamativo. Está diciendo, así debéis orar, así debéis orar. Hay un énfasis ahí antes de que arranque el pasaje. Así debéis orar. Que la voluntad de Dios sea hecha en esta tierra como es hecha en el cielo. Y por supuesto ahí hay en el medio algo que uno no puede explicar, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención esto, cómo Dios sin perder el control dice, niños, ¿qué quieren? Pídanme y yo les daré. ¿Qué quieren, hijitos? Están jugando ahí a los Legos. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de comer? Sigo siendo soberano, sigo estando en control. Voy a hacer lo que yo... ¿Pero qué quieres, hijo? ¿Qué te gustaría comer ahora? Y creo que también está muy relacionada con la pregunta que hiciste al comienzo, ¿no? De cómo deseclipsar a Dios. Y creo que justamente el uso de todos aquellos medios que Dios me ha dado es imprescindible. Y Él me ha dicho, usa estos medios porque yo suelo manifestarme cuando tú haces esta clase de cosas. ¿Cómo vivimos a la luz de este eclipse de Dios en nuestra generación? ¿Y qué hay de los jóvenes que no conocen el antes del eclipse, que nacieron durante todo este cambio? ¿Cómo vivimos a la luz de este eclipse de Dios en nuestra generación y qué de los jóvenes que han nacido ya con este eclipse y no conocen lo que había antes? Bueno, en cuanto a nosotros, los cristianos, debiéramos vivir igual como si el eclipse no existiera, por un lado, porque nosotros conocemos a Cristo. El Espíritu mora en nosotros. Nosotros debiéramos vivir para la gloria de Dios antes y después del eclipse, por así decirlo. Y de esa manera contribuimos quizás a minorar el eclipse que el incrédulo tiene. Ahora, cuando pensamos en los jóvenes que han nacido bajo este eclipse,
Si nos vamos a la jungla, ahí hay un eclipse grandísimo de Dios también. Y vamos con el Evangelio y predicamos la verdad y vamos y oramos antes de llegar para que Dios abra los corazones y abra las mentes y abra el entendimiento de ellos. De manera que yo creo que esos jóvenes necesitan escuchar la verdad predicada, enseñada, proclamada por hombres y mujeres que conocen la verdad y que viven la verdad, como se ha estado enfatizando aquí, la necesidad de que nosotros vivamos lo que proclamamos o lo que enseñamos. Porque si nosotros que somos luz, se supone cuando Cristo se iba, ¿verdad? Nos dijo, ustedes son la luz del mundo. Si nosotros que somos luz dejamos de alumbrar o nuestra luz se ha hecho cada vez más apagada, esos jóvenes no tienen ni siquiera un reflejo de la luz que Cristo es para el mundo. Entonces tienen mucho menos razón para ver y mucho menos razón para creer en que verdaderamente hay una luz. Porque aquellos que son luz, bueno, es como Cristo hablaba de los fariseos, que eran ciegos guiando a ciegos. Es como gente apagada hablando de luz cuando ellos están apagados. Entonces yo creo que nosotros tenemos una gran responsabilidad de vivir la verdad, predicar la verdad. Pero sobre todo eso, ser testigos de la verdad de Cristo en un mundo que no le conoce. De manera que cuando el mundo vea personas completamente cambiadas y transformadas, completamente diferentes a lo que el resto de la sociedad es, tenga que preguntarse qué es lo que ustedes tienen, qué es lo que ustedes son, qué es lo que han creído, que son como son, tan diferentes a nosotros, porque hay algo en nosotros que les atrae. Eso pasó en la iglesia primitiva, en los primeros siglos, ¿verdad? Donde historiadores seculares escribieron acerca de esto, de cómo se decía, mira cómo se aman, o sea, mira cómo son, mira cómo se cuidan. Eso le llamó la atención. Y yo creo que eso hace falta mucho hoy, porque nos hemos convertido en teólogos cerebrales de las doctrinas de la gracia reformadas, que de por sí son bien excitantes, ¿verdad? Bien como, wow, sí, porque son lógicas, son congruentes, pero es más que eso, es más que simples doctrinas. Sí. Me gusta lo que has dicho, me gusta lo que has dicho acerca de ser luz, porque esto me recuerda en el Sermón del Monte, cuando Cristo nos advierte del peligro de esconder nuestra luz bajo un almud o de perder el sabor como sal del mundo. Entonces, ¿cómo pasa eso? Pues escondemos nuestra luz cuando nos avergonzamos del Evangelio y cuando nos avergonzamos de los valores que Cristo nos enseña en el Evangelio. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en una sociedad en la que Dios está eclipsado de no conformarnos a los valores torcidos de este mundo, a asimilar en nosotros las mismas prioridades que tiene el mundo. Como dice mi hermano, ¿no? Que el mundo tiene que ver en nosotros que nos movemos a otro ritmo y que tenemos otras prioridades que vienen de la palabra de Dios y que es una realidad vivida en nuestras vidas. Amén. El pastor Núñez nos habló de una iglesia eclipsada, una iglesia cuya predicación no cuenta con la voz, con el mensaje y el poder del Espíritu de Dios. Mi pregunta es, ¿qué indicios prácticos o visuales hay para valorar y examinar la predicación y la enseñanza de la iglesia? Bueno, yo creo que la primera es si se conforma a lo que la palabra enseña. Si los pasajes no están siendo usados o predicados fuera de contextos, si los pasajes son congruentes, el pasaje que estoy predicando, que estoy usando, si es congruente con el resto de los pasajes bíblicos, porque yo puedo tomar un texto fuera de contexto y hacer un pretexto para cualquier cosa que yo quiera enseñar, esa es la verdad. Tú puedes tomar el pasaje que dice que debemos odiar padre y madre y decir que tú debes odiar a tus padres, pero está fuera de contexto. Entonces, lo primero es saber si la predicación se está haciendo de manera congruente con el resto de la palabra y si el texto se está explicando de una manera correcta, que nosotros llamamos exegéticamente, en otras palabras, que corresponda realmente a lo que el texto dice. El texto debe gobernar al predicador. Y yo creo que eso es vital. Nosotros no gobernamos al texto, el texto nos dice a nosotros lo que tenemos que decir. Porque la Biblia como libro es el único libro que nos lee a nosotros. Nosotros leemos los demás libros,
La Biblia nos lee a nosotros y nos dice qué debemos enseñar y predicar. Eso sería una cosa. Pero segundo, los maestros y predicadores necesitamos conformarnos al texto, a lo que predicamos, a lo que enseñamos. O sea, el texto tiene que cobrar vida en nosotros, porque de lo contrario, bueno, alguien decía, uno de los puritanos, su nombre se me fue ahora, que nosotros predicamos 2 sermones toda la semana. Uno que dura 1 hora, que es el domingo donde estamos, ¿verdad? Y el otro es lo que tú predicas y dices el resto de la semana. Ese es el otro sermón. Entonces, ¿cuál de esos 2 sermones voy a creer? Entonces, se supone que esas 2 cosas deben ser congruentes. Si lo que se predica del púlpito no es congruente con lo que se vive, entonces obviamente ahí hay un problema enorme, porque hay una descontinuidad. Y entonces estamos siendo como fariseos. Y van a decir, no, mira, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Porque eso es lo que estamos haciendo. Estamos diciendo bien, pero estamos haciendo mal. Entonces yo creo que eso es otra forma de saberlo. Pero la presencia manifiesta de Dios, que tú no le puedes poner un dedo aquí y un dedo allá, por la cual se ha hablado a lo largo de la historia de la iglesia, al mismo tiempo es tangible. Hay un gozo, hay un contentamiento, hay una unidad entre los miembros de la iglesia. Hay hambre por la palabra. Hay matrimonios que vienen y son restaurados. Hay personas que están creciendo. Hay gente que, si están viniendo incrédulos, se están salvando. Eso no es nada místico. Es el efecto que tiene la predicación de la palabra endosada por el Espíritu de Dios. En un lugar, en una iglesia, en una generación, sería eso. No sé si mis hermanos quieren agregar algo más. Simplemente, para mí, en el segundo aspecto que mencionaste, yo lo diría de esta forma. Mira la familia del predicador. Si uno va a la Biblia y dice, ¿qué es lo que debo evaluar de una persona? Cuando pone las características de un pastor, de un obispo, y uno mira ese listado de características y uno dice, ¿es hospitalario? ¿Tiene un lindo matrimonio? ¿Y sus hijos? ¿Cómo van? En la misma línea de lo que estás diciendo, ¿no? A mí me ayuda mucho. Yo muchas veces no quiero conocer al predicador, quiero conocer a la familia detrás. Porque eso muestra, para mí es justamente lo que grita, que obviamente hay excepciones y conocemos casos como Billy Graham, en fin, un montón de cuestiones que hay excepciones a la regla, obviamente. Pero sí, cuando la Biblia, Timoteo nos dice, mira, ¿estás buscando a alguien así? Estas son las características. Tiene unidad con su mujer, disfruta pasar tiempo con ella. En fin, la gente viene a su casa, disfruta, estar en su casa, es hospitalario. Yo iría por ahí. ¿Cómo eclipsa la iglesia moderna la obra de Dios y qué puedo hacer yo como miembro de la iglesia? ¿Cómo eclipsa la iglesia moderna la obra de Dios y qué puedo hacer yo como miembro de esta iglesia? No voy a ir de primero. Quizá la iglesia, para mí, yo tengo una respuesta para esto. Para mí la iglesia, y somos nosotros la iglesia, yo eclipso a Dios con mi religiosidad, con vivir desconectado, con un poco lo que estaba compartiendo Miguel hace un rato, ¿no? El hecho de, con una comprensión teológica que no tiene palabras para articularse y luego con una vida que encuentra deleite en otro lado. Y es como, pero si tú estás hablando de alguien tan hermoso, ¿por qué cuando no tienes nada para hacer no te sientas a pensar en él? ¿Por qué no disfrutas ir a un lago y estar 2, 3 horas simplemente en silencio, tratando de meditar en cosas que ojo no vio ni oído yo, pero que Dios ha revelado a nosotros por medio de su Espíritu? Es que es incongruente. ¿Por qué no hay una realidad sentida en tu día a día de que se percibe? Que a mí me carga mucho esto, porque claro, viene Jesús y dice, si yo les digo, dije esto el domingo, ¿no? Me digo, fantasioso, pero si yo te digo a ti, mira, que me ha picado la misma araña que le ha picado a Spider-Man, y tengo los mismos poderes que Spider-Man, tú me vas a mirar y me vas a decir, pero ¿qué estás diciendo?
Que sí. Bueno, muéstrame. Y digo, es que no puedo. ¿Dónde está tu telaraña? Y hago así, no sale nada. Y puedes cruzar, y puedes subir edificio, es que no. Y te puedes así hacer como hace Spider-Man, no, tampoco. La conclusión a la que tú llegas, ¿cuál es? Obvio, ¿no? Claro, y después venimos nosotros y decimos, no, es que te quiero decir algo. Es que esto de Spider-Man, comparado con lo que yo voy a decir ahora, es que es ridículo. Tú vas a una persona no creyente y le dices, no, te quiero decir algo. El Dios del universo habita dentro mío. Muéstrame. ¿Qué tienes tú que no tiene la persona al lado? Muéstrame. Entonces, para mí es eso. O sea, ¿cómo eclipso yo a Dios? Yo levanto la mano y digo, el Dios del universo está dentro de mi corazón y luego yo pido, o sea, luego se me piden evidencias de que no soy una persona normal y soy uno más. Uno más en amor, uno más en paciencia, uno más en dominio propio, uno más en generosidad. No hay nadie vendiendo su casa, y regalando todos sus bienes, no hay nadie. No hay nadie perdonando lo imperdonable. Hay muy poca gente teniendo un matrimonio que es diferente al matrimonio de la persona. Y luego las estadísticas, como en Estados Unidos, 50 y 50, que da igual, que si eres creyente o no eres creyente. Y luego vengo yo y estoy pasando por una situación difícil y me quejo, ¿no? Entonces hay una realidad de desconexión entre lo que yo digo y clamo decir, hay un Dios, Dios me picó. He sido picado por Dios. Y luego hay una religiosidad donde repito palabras que están completamente desconectadas de la realidad. Y para mí eso es como que inoculamos a la gente contra el Evangelio. Me molesta muchísimo la religiosidad. Y somos culpables, todos, yo primero. Pero desearía, justamente vos hablabas de una reforma, desearía una iglesia que esté tan apasionada por Dios, que sea picada por Dios. Que sea picada por Dios de tal forma que se vean evidencias de sobrenaturalidad en cada persona. Y yo disfruto, a mí, en general la gente que más me disfruta, la gente que más me ministra es la que menos piensa que me ministra. Porque veo evidencias no sé cómo decir, de las huellas dactilares de Dios en una persona que es extremadamente tímida pero que ahora confronta. Y en Cristo tiene la valentía para confrontar. O de una persona que antes confrontaba todo y ahora en Cristo ha aprendido a tolerar la injusticia. Todo lo opuesto a lo natural. Y creo que cuando justamente lo opuesto a lo natural es lo sobrenatural. Entonces creo que justamente esa religiosidad barata, que tanto está presente en mi vida primero, y en la vida de muchos, es lo que yo anhelo que sea expulsado de mi corazón y del corazón de otros, de todos, de la mayor cantidad de gente posible. Yo creo que es muy importante hoy en día también entender que estamos viviendo en tiempos muy difíciles en el mundo religioso, porque hay muchas cosas que pasan por el cristianismo que no lo son. Es verdad, hay doctrinas raras entrando en algunas iglesias, abandonos de posturas éticas, morales, desde 2000 años. Entonces, no todo lo que se llama iglesia hoy en día es iglesia. Entonces, a esa pregunta, ¿qué puedo hacer yo para cambiar, o no sé cómo decirlo, en esta época moderna, ¿no? Para donde si Dios está eclipsado en la iglesia, ¿qué puedo hacer yo para cambiarlo? Pero si es una iglesia verdadera donde la palabra de Dios es creída, honrada, y la gente ama a Cristo, entonces hay que empezar orando por esas áreas donde ves hay una necesidad de crecimiento, de transformación, etc. Ahora, hay supuestas iglesias donde en realidad la gente no conoce a Dios, entonces a veces hay que hablar con el liderazgo, pero hay situaciones en que hay que dejar un grupo. Y esto se tiene que decir también, ¿no? Hay grupos donde la Biblia no es creída, ni amada, ni tenida en alta estima, como la misma palabra de Dios, y donde el Evangelio es rechazado, donde la gente niega
verdades fundamentales de la fe, o sea, iglesias racionalistas, modernistas. Entonces, tú puedes orar, pero tú necesitas tener tu propia alma cuidada, pastoreada, nutrida. Entonces, a veces hay que buscar una iglesia verdadera también. Entonces, hay que decir eso también. A raíz de esto, ¿cómo veis el futuro de la iglesia, el futuro a corto plazo? Yo creo que estamos frente a la posibilidad de tiempos aún más difíciles de los que hemos pasado, porque hay una creciente intolerancia en la sociedad hacia muchas de las cosas que nosotros creemos. Entonces vamos a tener que orar que el Señor nos haga fieles, que permanezcamos en su verdad, en obediencia a su palabra, en amor fraternal, y que seamos fieles pase lo que pase en la sociedad. Entonces, yo no soy profeta, no puedo decir lo que va a pasar, pero yo creo que puede que haya tiempos más difíciles por delante. El tiempo se nos va, tenemos tiempo para un par de preguntas más. Y tengo aquí una que me ha gustado especialmente, porque también me siento identificado. Dice, mi realidad es que la pereza me sobrepasa, paso muchas horas frente a la televisión viendo series, pero a la hora de hacer mis devocionales, esta situación me hace dudar una y otra vez. Si soy o no salvo. Si soy o no salva. Sé que amo al Señor, pero la pereza en mis devocionales es una lucha enorme. ¿Cómo podemos enfrentar esto? Yo creo que hay dos posibilidades cada vez que esa pregunta surge, porque eso está en la mente de mucha gente. Una es que no soy salvo y por consiguiente, si no soy salvo, no tengo hambre por las cosas de Dios, porque no puedo. Es imposible. La carne no se deleita en la ley de Dios, lamentablemente. La otra posibilidad es que es un cristiano que no ha cultivado su vida cristiana nunca, desde que nació de nuevo. Es un bebé en la fe que se quedó bebé y se quedó jugando, como el niño de 2 o 3 años. Y está entretenido con el juego, pero eso no lo llena porque él no es un niño, aunque se comporta como tal y piensa como tal, pero no lo es. Y por consiguiente está siendo atraído continuamente en la dirección que se menciona. Ahora yo voy a decir esto con mucho cuidado, pero lo voy a decir porque me ha tocado hacerlo en consejería, me ha tocado hacerlo desde el púlpito. De esas dos posibilidades, el estilo de vida descrito milita a favor de que no soy creyente. Esa ha sido mi experiencia a lo largo de los años. Estoy más dispuesto a decir eso hoy que lo que estaba hace 20 años, después de haber visto muchas cosas y ver cientos de consejerías. Yo creo que esa persona necesita seriamente hacerse el cuestionamiento, ir delante de Dios y decirle, cualquiera de los casos yo necesito la misma cosa, necesito arrepentimiento, pero desde dos plataformas distintas. Si no soy creyente, necesito arrepentimiento para conversión. Y que esa persona pueda decirle a Dios, mira, perdóname porque debiera tener deseo por tu cosa, pero no lo tengo y posiblemente no soy ni siquiera creyente. Perdóname porque he dicho que soy, pero no lo soy. Si no lo soy, yo quiero saberlo, pero al mismo tiempo yo quiero entregarte mi vida y que las cosas cambien y sean diferentes de una vez y para siempre. Y desde la otra plataforma es lo mismo. Sí soy creyente, pero simplemente soy un bebé en la fe que se ha quedado atrás cuando debía estar ya mucho más avanzado. Quizás le ha pasado lo que está descrito en la carta de Hebreos 5, que para este tiempo alguno de vosotros debía ser maestros, pero han llegado a ser, o sea, no eran eso, han llegado a tener necesidad otra vez de que se les enseñe los oráculos elementales y ahora tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Quizás eso es.
Es alguien que incluso quizá avanzó y echó para atrás, como estos creyentes a lo que se dirige el autor de Hebreos. Eso es una posibilidad. Requiere arrepentimiento por igual. Eso sería mi análisis de esa situación y lo que creo que la persona debe hacer. Yo creo mucho en el arrepentimiento. Nicolás abordó algo de eso hace un momento atrás. Martín Lutero, la primera tesis de 95, habla de que cuando Cristo Jesús nos dijo que nos arrepintiéramos, Él entendió que debiéramos vivir una vida de arrepentimiento. Yo me arrepiento todos los días. Al final del día mi oración termina, al final de la noche. Es con arrepentimiento. Yo peco todos los días. Yo peco contra el primer mandamiento de Dios todos los días. No necesito 9 más. Con uno solo, yo peco todos los días. Amarás al Señor tu Dios. Ahí lo voy a poner ya como Cristo lo dijo, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Yo no hago eso, nadie hace eso. Y eso hace que nosotros hagamos, digamos, cosas todos los días que no se conforman a su estándar. Pero no es un arrepentimiento que me lleva a la condenación, sino es un arrepentimiento que me lleva a la liberación por el Evangelio, por la gracia del Evangelio. No sé qué mis hermanos quisieran. Quizá iba a decir, de forma práctica, quizás yo diría esto. Hay momentos donde a mí me pasa eso, primero. Así que siento mucha empatía por esta persona que lo ha hecho. Hay momentos donde no tengo hambre de Dios. Hay momentos donde no disfruto mi tiempo devocional. Hay momentos donde realmente preferiría hacer otra cosa. Y gracias a Dios cada vez esos momentos son menos. Y estoy tremendamente agradecido que mi paladar está disfrutando cosas que pierde cada vez menos y menos el gusto, pero todavía lo pierde. Así que siento mucha compasión por esa persona. De forma práctica yo quisiera decir esto. A mí alguien me dijo una vez, un misionero de los navegantes, me encantó. Me dijo, mira, y me hizo un clic esto, ¿no? El objetivo de tu tiempo devocional no es leer la Biblia y orar, porque yo crecí con los navegantes, me convertí con los navegantes y para mí es como, si tú no lees la Biblia y oras todos los días y memorizas el versículo, estás pecando. Entonces, para mí era muy difícil salirme de ese paradigma. Y él me dijo esto, me dijo, mira, el objetivo de tu tiempo devocional no es leer la Biblia y orar. El objetivo de tu tiempo devocional es disfrutar a Dios. Amén. Entonces, claro, yo hay días en que abro mi Biblia y no encuentro nada y no saco nada y no estoy disfrutando y lo hago, pero realmente no hay nada. Y estoy ahí, una hora, lo que sea, y no hay nada. Entonces, reconociendo que tengo un corazón caído, reconociendo que flaqueo, reconociendo que soy débil, reconociendo que pierdo el apetito por Dios, mi consejo práctico para esa persona es, hay más formas de disfrutar a Dios. Hay otras alternativas para poder encontrarte con Dios y tener un encuentro con Él, que no son carne, pero que son leche, que es lo que tú necesitas ahora para poder recuperarte y luego pues agarrar cuchillo y tener otra vez y comer carne. Por ejemplo, le voy a decir algo que yo he hecho. Va a sonar súper eléctrico, pero bueno, no importa. Yo hay veces que tengo un tiempo devocional escuchando un mensaje de Tim Keller. Lo siento, excomúlguenme. Porque no tengo hambre de leer la Biblia. Entonces yo necesito que alguien me dé de comer en la boca. Y estoy escuchando el mensaje, termino de escuchar el mensaje y de repente me volvió todo el hambre. Y ahora sí quiero pasar tiempo con Dios. Entonces hay veces que lo único que hago es, he perdido el apetito, pues me voy a levantar y voy a elegir la disciplina de escuchar. Tenemos el regalo de internet hoy y poder escuchar predicaciones de cualquier persona del mundo que te dé de comer en la boca, por ejemplo, para hacer algo práctico. O por ejemplo, otra cosa que hago es, me voy y me paso un día de retiro. Me voy a un lago que hay, pues relativamente cerca de mi casa, y me voy a pasar un tiempo con el Señor y me llevo mi Walkman, que no existe eso. Madre mía, eso lo hacía antes. Llevo algo para escuchar, llevo mi Biblia, llevo un libro y camino, estoy en silencio y golpeo hasta volver a tener hambre. Pero tengo mucha empatía por esa persona, porque realmente todos perdemos el apetito. Y quizá es el tiempo de no pensar en lo que no puedo hacer, sino pensar en lo que sí puedo hacer.
Y quizá lo que sí puedo hacer es dejar que alguien me dé de comer en la boca, por un tiempo. Hasta que o digo, bueno, en vez de leer la Biblia, voy a leer un libro de alguien que realmente me edifique y vuelvo a recuperar apetito y entonces después voy y leo la Biblia, cuando tengo más hambre, 2, 3 días después. Porque el objetivo no es la lectura en sí de la Biblia, el objetivo es encontrarme con Dios y que el encuentro con Dios me quite el apetito por las series o por la otra cosa que me está quitando el apetito por Dios. Yo no crecí con la idea de que devocional es leer la Biblia. Yo crecí con la idea de que eso es una manera de tener devocional. De manera que en un sentido también estoy de acuerdo con lo que tú dices. Yo creo que si oyes un sermón de alguien, yo creo que eso es un tiempo de devocional, porque es la idea de cómo experimento a Dios de una manera real, íntima. De manera que estoy de acuerdo contigo. Yo creo que cuando hacemos del devocional una religiosidad, que es la única forma de yo decir, hice el devocional hoy porque leí la Biblia, se convierte en un ejercicio más de religiosidad muchas veces, porque la leí, pero no necesariamente tuve contacto con Dios o intimidad con Dios. Para mí un devocional es justamente eso, es algo que yo hago intencionalmente para entrar en contacto con Dios. Y que corresponde a verdades bíblicas, porque tampoco yo puedo decir que estaba oyendo no sé qué clase de música y que yo me fui a jugar golf y estaba en contacto con Dios, no, algo que corresponde a la verdad de Dios y que lo hice intencionalmente para entrar en contacto con Él. Yo creo que esta es una lucha para todos los creyentes, ¿no? Porque sabemos que la Biblia no prohíbe el ocio, no dice es pecado tener tiempo de ocio o tener una afición o un pasatiempo. El problema para mí siempre ha sido mantener un equilibrio sano y ver cuál es el verdadero problema. Porque yo creo que esto es la clave del asunto, es cuál es el problema. Cuando no tengo la actitud correcta hacia el ocio, cuando estoy adicto del ocio, el problema fundamental es la idolatría. Y tenemos que llamarlo por nombre. Estamos dejando que otra cosa que no sea Dios tome primer lugar en nuestra vida. Entonces, yo creo que tenemos que pedir a Dios que escudriñe nuestros corazones, que no permitamos que nada tome su lugar. Y si realmente esto es nuestro anhelo, vamos a buscarle por los medios que Él ha designado, ¿no? La oración, la lectura de la palabra, vamos a cultivar estos hábitos y Dios también nos dará tiempo de ocio y el ocio no será pecado. No es pecado sentarse y ver una película con tu esposa en el salón, ¿no? Pero si eso llega a ser más importante y llega a marginar la oración, la lectura de la palabra, el cultivar la vida devocional, sí, hay un problema. Muy bien, pues hemos visto y tratado pues, la sociedad eclipsada, trata de eclipsar a Dios, también el eclipse de Dios en nuestras iglesias, en las iglesias en general, también en nosotros mismos, ¿no? En nuestra vida como cristianos. Y quisiera daros las gracias por tratar todos estos asuntos, todos estos aspectos diferentes de este mismo tema. Había muchas más preguntas, incluso de muchos temas variados, pero por causa del tiempo nos hemos pasado ya 10 minutos del tiempo que teníamos asignado. Seguimos el buen ejemplo de Mateo en este sentido, por lo cual no creo que nadie nos diga nada. Muchas gracias, os quiero dar las gracias individualmente a cada uno de los tres que estáis aquí y también a vosotros también por vuestra participación en estas preguntas. Que el Señor os bendiga.